La Diócesis de Pasto presenta Encuentro con la Palabra. Un saludo cordial para todos en el Señor Jesús. Gracia y paz. Enseguida nos ocuparemos del Evangelio del tercer domingo de Cuaresma en 4 pasos. Tomaremos el texto, enseguida veremos su contexto, el mensaje y un compromiso concreto al final. El Evangelio que nos presenta este tercer domingo de Cuaresma es de Lucas, capítulo 13, versículos 1 a 9, donde nos invita a convertirnos. El texto del Evangelio según San Lucas. En alguna ocasión se presentaron algunos a contar a Jesús lo de los Galileos, cuya sangre vertió Pilato con la de los sacrificios que ofrecían. Jesús les contestó: ¿pensáis que esos Galileos eran más pecadores que los demás Galileos porque acabaron así? Os digo que no. Y si no os convertís, todos pereceréis lo mismo. Y aquellos 18 que murieron aplastados por la torre de Siloé, ¿pensáis que eran más culpables que los demás habitantes de Jerusalén? Os digo que no. Y si no os convertís, todos pereceréis de la misma manera. Y les dijo esta parábola. Uno tenía una higuera plantada en su viña y fue a buscar fruto en ella y no lo encontró. Dijo entonces al viñador: ya ves, 3 años llevo viniendo a buscar fruto en esta higuera y no lo encuentro. Córtala. ¿Para qué va a ocupar terreno en balde? Pero el viñador le contestó: Señor, déjala todavía este año. Yo cavaré alrededor y echaré abono a ver si da fruto. Si no, la cortarás. Palabra del Señor. El contexto. Este texto se encuentra en el contexto del viaje de Jesús a Jerusalén. Desde 9:51 a 19:28, el Señor Jesús va camino hacia Jerusalén acompañado por sus discípulos. Más que un itinerario geográfico, se trata de un camino espiritual en el que Jesús quiere instruir a sus discípulos acerca de las exigencias del reino y de las condiciones para ser su discípulo. Ellos deben ser conscientes de quién es Jesús, de quiénes son ellos, hacer el camino del discipulado para después ser enviados como apóstoles a anunciar el Evangelio hasta los confines de la tierra. El contexto litúrgico pues es la Cuaresma, donde la Iglesia nos invita a hacer ese camino de conversión hacia la Pascua. 2. El mensaje. El texto presenta 2 partes distintas unidas por el tema de la conversión. En la primera parte, Lucas 13, 1 a 5, Jesús cita 2 acontecimientos que no son conocidos con exactitud, pero que revelan la mentalidad del momento y permiten una lección clara para los oyentes. Los que perecen en tales situaciones dramáticas no son más culpables que los que se salvaron. De esta manera rechaza la doctrina judía de la retribución, según la cual el que era víctima de una desgracia era por causa de un pecado grave. En este caso, dicha doctrina llevaba también a una falsa conclusión. Los que se libraron de tal desgracia son justos porque escaparon de la muerte. Pero no es así. Jesús enseña que delante de Dios todos necesitamos convertirnos
porque todos somos pecadores. La última frase en el versículo 5, si no os convertís, todos pereceréis de la misma manera, debe entenderse como una invitación al cambio, a cambiar de vida. Si no hay conversión, vencerá el egoísmo y todo aquello que conduce a la muerte. En la segunda parte, versículos 13, 6 a 9, tenemos la parábola de la higuera, una higuera estéril. Esta imagen sirve para ilustrar las oportunidades que Dios concede para la conversión. El Antiguo Testamento había utilizado la higuera como símbolo del pueblo de Israel en Oseas, e inclusive como símbolo de la falta de respuesta a la alianza en Jeremías. Una idea semejante aparece en la alegoría de la viña del profeta Isaías. Dios espera que Israel, su pueblo, representado en la higuera o en la viña, dé frutos, es decir, acepte convertirse a la propuesta de salvación que Dios le hace. Hasta le da un tiempo y le da nuevas oportunidades para que ocurra esa transformación. Por tanto, Dios revela su paciencia, su bondad y su misericordia. Sin embargo, no está dispuesto a esperar indefinidamente, tolerando el rechazo de su pueblo a aceptar la salvación. A pesar del tono amenazador, hay en el fondo de esta parábola una nota de esperanza. Jesús confía en que la respuesta final de Israel a su propuesta sea positiva. Por último, compromiso. La propuesta principal de Jesús en este texto de Lucas es una llamada a la conversión. En griego se dice metanoia, es decir, cambio de mente, cambio de mentalidad. Es una invitación radical a reorientar toda la vida según los criterios y valores del Evangelio. Este es el camino de conversión que la Cuaresma nos apremia a realizar. Concretamente deberíamos preguntarnos, ¿cómo es mi manera de pensar y de actuar? ¿En qué debo cambiar para vivir según el Evangelio? ¿A qué valores o principios debo darle prioridad en mi vida diaria? Esa transformación de mi existencia no puede ser aplazada indefinidamente. Tenemos ahora un momento, un tiempo de gracia que la Iglesia nos ofrece, tiempo oportuno de conversión, tiempo de salvación. No echemos en saco roto esta gracia que Dios nos ofrece en este tiempo de Cuaresma. También debemos evitar una relación directa entre desgracia y pecado, superando así la imagen de un Dios mercantilista y vengador, como también no debemos obedecer a la tentación de juzgar y condenar a los demás, creyéndonos justos. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados, nos dice el Señor. Más bien, perdonad, amad. Es la invitación del Señor. Que María Santísima entonces nos acompañe y anime en este camino cuaresmal, camino de conversión, que nos conduce a la Pascua de una vida más acorde a nuestra condición de bautizados, de verdaderos hijos de Dios. Y que por intercesión de María, nuestra Madre Celestial, los bendiga Dios misericordioso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.